tema que tuvimos en EVA desde el comienzo y que caracterizó a nuestro boletín. Bueno, la intención de estas charlas es conocer un poco de dónde venimos y fundamentalmente quiénes somos y cómo se formó nuestra identidad. Y la primera charla la va a hacer Agustín Adi y va a abarcar el periodo de la constitución de la Confederación Helvética hasta el siglo XIX, que es cuando comienzan las grandes emigraciones de Suiza, y fundamentalmente la primera parte comprenderá hasta los motivos que generaron que emigren nuestros antepasados, de los cuales somos descendientes. La segunda charla va a ser o contener sobre todo las políticas inmigratorias en el resto del mundo que alojaron a todos los primos de afuera de Suiza. Y la tercera charla, de alguna manera, va a ser la herencia cultural. La próxima charla será dentro de 2 sábados, la tercera dentro de 4 sábados. Esta prolongada cuarentena nos va a dar tiempo para preparar las charlas, para ir viendo cómo la vamos desarrollando y poder continuarla, porque hay otros temas que no hemos podido abordar, como es la historia de Eva y algunos testimonios que queremos brindar. Bueno, la de hoy va a estar Agustín Adi, yo me encargo de presentarlo. Agustín Adi es originario de la provincia de Entre Ríos, estuvo en la última etapa viviendo en Paraná y desde hace 3, 4 años, él después lo podrá aclarar, está viviendo en Suiza. Se ha caracterizado por estudiar, ha leído muchos libros históricos de Suiza y del ballet en particular, y la ha convertido en una especialización. Es abogado, jurista, ha sido profesor universitario. Y bueno, quedamos en manos de él, que nos va a brindar lo que es la primera charla que nos acerca a todos los primos suizo-valesanos de la Argentina con el resto del mundo. Agustín, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Dale nomás, Agustín. Bueno, muchísimas gracias. Un gran saludo del Comité de Valesanos del Mundo, Walliser in aller Welt, de Eric Rudal, presidente, de Christophe Carron, de Tantos 20, que bueno, saludamos a todas las entidades valesanas de la República Argentina, a las cuales las tenemos bien presentes. Bueno, como dijo Doné, esta presentación de la historia del ballet tiene que ver con ver un poco de qué se trató el correr del tiempo y cuáles fueron los movimientos que hubo en esta parte del mundo, dividida en 5 partes. Una primera parte que tiene que ver con la parte prehistórica, céltica y románica, una segunda parte que tiene que ver con la germánica, una tercera parte que tiene que ver con el Sacro Imperio Romano Germánico, una cuarta parte que tiene que ver con el antiguo régimen, y a partir de ahí vamos a poner más énfasis, una quinta parte que tiene que ver con la pequeña dominación francesa que hubo, y la última parte que trata del ballet moderno. Así que bueno, como sabemos todos, el ser humano salimos de África, del continente africano, nuestra especie tiene unos 200.000 años, vivió 130.000 años en África y luego alrededor de 35.000 años fue al continente europeo. Por ende, para sintetizar, y gracias a los avances de la genética y la arqueología y la historia, hoy podemos confirmar que el gen europeo tiene que ver con 3 poblaciones que se hicieron más o menos hace 8.000 años. Una es la población que viene del Paleolítico, o sea, esa población que vino de África y que se adaptó, y que se mezcló con una pequeña parte con los Neandertal. Otra viene del Neolítico, que ahí ya tenemos presencia en el Cantón del Valais, como dice el Power, en el lugar del Petit Jacert, en Sion. Y lo otro tiene que ver con y la última parte tiene que ver con esto que se descubrió gracias a la genética, que es de estos pueblos de las estepas, de los yamnas. Más o menos tenemos 1/3 de cada uno de estos ascendientes y solo entre un 1 y un 2% los europeos de los neandertales.
Como les decía, en el ballet tenemos, ya desde 2500 años antes de Cristo, en el domain del Petit Jacert, antecedentes del Neolítico, y la cultura que va a venir de esto es la cultura céltica. Los celtas, que no eran un pueblo unido, que los romanos lo llamaron los galos, eran, particularmente los helvetas fueron los que más poblaron, que eran 4 tribus que más poblaron Suiza, y puntualmente los vernagres octodurenses en la región de Martigny y el Entremont, en el Valais, los sedunenses, o sedunes, en la parte de Valais central, y los húberes en la parte del Alto Valais. Podemos decir que en Suiza se gestó una importante cultura céltica porque el lugar de la Tene, en el lago de Neuchâtel, marca el apogeo de la cultura celta en Europa, y justamente se dio ahí a la ribera del lago de Neuchâtel. Ya desde la época celta, estas sociedades que tuvieron un gran desarrollo de lo que es no solo un pueblo guerrero, si bien no tenían lengua escrita, pero sí tuvieron un gran desarrollo de lo que es tanto el comercio, el arte, como el trabajo en los metales. De esta parte, vamos a ver que puntualmente en el cantón del Valais, ya los celtas van a estar en este paso de montaña, que es hoy el Gran San Bernardo, que se llamaba el Monte Foeninus. Como segundo punto, y ya viniéndonos a 50 años antes de Cristo, como dice el PowerPoint, vemos la dominación romana. Esto en el Valais va a tener una importancia crucial, incluso en la Suiza. Hoy se habla de la Suisse romande o la Suiza romana, para identificar la parte de habla francófona de Suiza. O sea que hay una herencia lingüística y cultural muy importante de los romanos. Los romanos también establecieron así, ahí en el cantón del Valais, un fórum, que fue el Forum Claudium Vilesium. Este foro fue antes Octodurum, y hoy la ciudad de Martigny, que es donde se encuentran estos lugares con el anfiteatro romano, tiene más de 2000 años de historia. Desde el punto de vista del paso de montaña, el monte, los romanos pusieron al dios Feninus de los celtas, le pusieron el mismo, el correlativo del dios Feninus era el dios Júpiter, por ende le cambiaron los romanos al paso de montaña del Mont Feninus a Monte Júpiter, donde le dieron su impronta y dejaron ahí establecido también un rito a Júpiter. Agustín, ¿me escucha? Sí, sí. Perdón. ¿Podrán maximizar la presentación? Abajo a la derecha. A ver. ¿Encontrar? O... Una copita. A ver. Bueno, si no, seguí así, no hay problema. Yo para No que se se ve. vea. Corta alguna partecita nada No, nosotros lo vemos bien, está maximizado, es tal vez tu máquina, ¿eh? No, hola, si me dejan, le digo dónde es. Sí. Es abajo a la derecha, donde dice, que veo que dice 86%, hay una barra de más, menos y más. Bueno, eso no, es el símbolo que está al lado. Hay que hacer un clic ahí. ¿Entendieron? Bueno, yo sigo, Marcelo, por los tiempos. Y Sí, seguí mejor. Si te parece, vos No, ves lo seguí. que yo te mandé el Power y Sí. No, seguí nomás, sí. Ok. Uh-huh. Bueno, para ir cerrando esta parte, luego de la caída del Imperio Romano, se producen estas primeras invasiones germánicas, y puntualmente al cantón del Valais la invade el pueblo de los burgondes, que venían del Báltico, y esta dominación va a cambiar fuertemente esta raíz galo-romana del cantón del Valais y la va a germanizar. Los germanos también van a ser los que luego van a traer el cristianismo. Digamos que el Valais, y como el resto de Suiza, los romanos lo utilizaron como una especie de avanzada contra los germanos,
en la época del imperio, para contenerlos, sabiendo que estos dos pueblos eran bastante bélicos entre ellos y que no tenían una unidad, no tenían una organización propia como era el imperio. De esta parte de las invasiones, por ejemplo, podemos citar de que ya los alamanes, que son la otra tribu importante que no tomó la lengua latina y no se cristianizó en principio, los alamanes fueron los que saquearon, por ejemplo, alrededor del 270, las ciudades de Aventicum, que era la capital de la Helvecia romana, pero para resumirlo al tema de la invasión germánica, si bien hubo saqueos, se habla de un proceso lento, más pacífico, de avance, que duró mucho tiempo. Digamos, hubo en algunos casos violencia, pero los procesos fueron de asentamientos y de germanización más bien paulatina, por lo menos en el Cantón del Valais. Esta parte de la tercera parte del país del dominio germano va a dar un reino, que fue el primer reino de Borgoña, que son de este pueblo de los burgondes, y donde en esta etapa particularmente ya en el año 500 se va a crear la abadía de San Maurice, o de San Mauricio, en el Yable valesano, que ya tiene más de 1500 años y es la más antigua de Occidente. Esta va a ser creada por San Sigismondo, que al convertirse al cristianismo, crea esta abadía como forma de expandir, ante la beligerancia de los alamanes, el cristianismo en la región. En esta parte, ya en el 800, lo vamos a ver a Carlomagno, el primer emperador de Occidente, que va a establecer un sistema en el Valais de condados, con los pagus, o pagos, donde este esquema ya se va a hablar antes del 1900 del condado del Valais. Lo importante de este periodo también, además de que la división del imperio de Carlomagno en sus tres nietos, se divide el imperio y luego viene otro reino, lo que se llama el segundo reino de Borgoña, del rey Rodolfo I, y podemos ya ver inclusive las incursiones de los sarracenos en el Cantón del Valais, tanto el saqueo del monasterio de Bourg-Saint-Pierre, como la ocupación de la abadía de San Maurice. Vamos a ver la primer presencia, como último punto, en el año 999, cuando Rodolfo III de Borgoña, en esta parte, le va a dar al Valais su primera institucionalidad, otorgándole esos territorios a quien era el obispo de Sion. A partir de ese momento, el obispo de Sion ya no solo va a ser el obispo, el representante espiritual, sino también que va a ser el conde, y va a tener un título de príncipe del Valais. En esta tercera o segunda parte voy a hablar de lo que fue una parte de más o menos 750 años que llevó, de más o menos 500 años, que ya es en el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1032, este segundo reino de Borgoña va a integrar el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea que va a estar integrando lo que quedó de ese tercer nieto de Carlomagno, que era el Imperio Alemán. O sea, va a pasar a tener, para explicarles, otra jurisdicción. Y tanto el Cantón del Valais, la parte del Alto Valais, que llegaba hasta la Morge de Comté, como la parte del Bajo Valais, que va a corresponder a la Casa de Saboya, van a depender del Sacro Emperador. En este periodo también, en el año 1050, vamos a ver algo muy importante, que es que Bernardo de Mentón, el obispo de Aosta, del otro lado de Italia, va a ser quien va a fundar la orden y va a poner en el Monte Júpiter, y le va a dar y de ahí va a venir el nuevo nombre, el Hospicio del Gran San Bernardo, que viene por Bernardo de Aosta, que está a 2500 metros, y era lo que conectaba, en este momento de la cristiandad, un paso muy importante. Era la vía francillena que conectaba la Santa Sede en Roma, el papado, con la iglesia de Canterbury en Inglaterra. Y ese era el camino de misioneros, si bien lo que más de lo que eran las peregrinaciones y lo que eran los ritos que tenían que ver con
los santos, y va a ser, si bien el que conocemos muy importante, el de Santiago de Compostela, pero hay otros como este que tienen que ver con el norte y el sur de Europa. Ahí se caracterizaron por el perro San Bernardo, Agustín, ¿no? Bueno, digamos, Bernardo de Aosta funda este monasterio con una misión de caridad, de apoyo a los que atravesaban este col tan complicado de pasar a 2.500 metros de altura, que lo había pasado Julio César ya con sus tropas para invadir la Galia y conformar el Imperio Romano en su parte norte. Y el cristianismo le va a dar este nombre, va a cambiar, va a dejar de ser celta, va a dejar de ser romano y se va a llamar del Gran San Bernardo. Y los monjes van a crear este perro que va a ayudar a socorrer a los peregrinos y a los pasantes, y va a ser hoy el perro nacional suizo. Dicho sea de paso, esta es nuestra región de origen, porque nosotros somos de origen de Auxerre, en la comuna de Auxerre, en el Antremont, que es la región del Gran San Bernardo. Ya, y en consonancia con los intereses que me decía Hugo Donet, que les vaya manifestando, ya se empiezan a ver en el 1200 las cartas comunales como la adhesión, las franquicias para Saint-Brachet, que es otra ciudad, o en el Alto Valais, en Conches, que fue desde muy temprano tiempo muy independiente, todas estas organizaciones de estas comunidades rurales. Y vamos a venir a finales en el 1291 para hacer un paso, lo que sería el inicio de Suiza con el pacto de los Waldstätten. Digamos que el pacto de los Waldstätten no se va a dar en el Valais, sino en Suiza central, con los 4 cantones originarios, y va a tener que ver también con esta historia que va a llevar a Suiza, que tiene que ver con los pasos. El paso del San Gotardo, que va a ser el que va a unir esa parte de Suiza con lo que es la Italia septentrional. No olvidemos que Italia tenía una importancia clave en la cultura de Europa y lo que venía Roma y el pontificado en este caso. Entonces, esa región de Suiza va a generar este pacto de los Waldstätten, que le va a dar inicio, y que hoy se festeja el 1 de agosto, el Día Nacional, que tiene que ver con el reconocimiento de estos pactos de ayuda mutua. Estos pactos, en realidad, no era una independencia del emperador, sino era tratar de independizarse o de tener un mayor grado de autonomía de parte de las comunidades. Y no solo las comunidades rurales, también las ciudades. ¿Por qué? Porque si bien la historia empieza ahí formalmente, ya Zúrich o Berna habían tenido estos privilegios de parte del emperador antes del pacto que le llamamos lo del Día Nacional. Entonces, esta inmediatez del emperador les permitía poder establecer un sistema fiscal y de menor dependencia de los nobles locales, que es como se manejaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Estas comunidades, podemos decir que se dieron una autonomía, una organización, y fue una confederación totalmente independiente, donde cada cantón tenía una independencia plena, y esto lo llevó a expandirse. Incluso en esos momentos no solo se expandió la confederación de 4 cantones, que pasó a tener 13 en unos 100 y pico de años, sino que además es una confederación que tomó zonas lingüísticas de habla italiana, por ejemplo, como la parte, el cantón de Uri, en la parte de lo que es el Ticino ahora, incluso más, que la reivindicó, que le quitó al duque de Milán. O lo que va a suceder en el Valais, que va a ser la anexión de parte de Berna de la parte del cantón del Vaud, que se la va a quitar a la Casa de la Saboya, o del Alto Valais hacia el Bajo Valais, que ya lo voy a explicar. Para sintetizar entonces estas independencias comunales, que son una base importante de lo que va a ser la participación de la organización comunal como base de la Suiza moderna, se va a dar en esta época, y tenía que ver con estas inmediatez que buscaban estas comunidades urbanas y rurales. La peste negra en el 350 va a generar un hecho terrible. 1/3 de la población se va a morir en Suiza, y se va a desarrollar una nueva cultura en lo que es todo hoy en el cantón del Valais, de lo que es el desarrollo de los BIS, que son los canales de irrigamiento de agua. Ya podemos citar ahí en este periodo una primera emigración de los Walser, o sea, de los habitantes del Alto Valais, que crearon más o menos unos 150 asentamientos, emigraron hacia distintas partes en un radio más o menos de 300 kilómetros cuadrados. Incluso
llegaron hasta partes de Tirol, de Italia, o del cantón del Grisón, incluso de la Saboya, en la parte de Vallorcine, acá cerca del Bajo Valais. Digamos que ya en esto había una impronta de esta parte de los Walser de emigrar pacíficamente, en este caso, y conformar sus comunidades. El Valais en ese momento es un principado feudal, gobernado por un príncipe obispo, que después voy a dar las características, y que va a tener un importantísimo rol en la historia del cantón. Y ya va a tener las limitaciones del poder el obispo. Se va a producir una guerra ya en 1415 al 20, donde estas comunidades locales empezaban a rivalizar con el poder del príncipe obispo en el cantón del Valais. Y lo van a limitar en su poder y le van a ir ganando terreno en la dieta cantonal. A la vez, el que representaba al emperador, y que por 400 años estuvo representando al emperador, era el Gran Bailly. Era una especie de conjugación entre representar a la dieta de las Dicem de l'Entremont y al emperador, al Sacro Emperador. Este periodo lo culmino con la Batalla de la Planta. La Batalla de la Planta, como se llama la Plaza de Sion, es un hecho histórico importantísimo en el Valais, que va a provocar, por un lado, la unificación cantonal, digámoslo así. Va a ser el obispo de Sion, con la ayuda del cantón del Friburgo y del cantón de Berna, en alianza con ellos, que le va a arrebatar estos territorios. El conflicto se va a dar a la altura de la Morge, de Sion, de esta riviera, que era la frontera entre la Saboya, la Casa de la Saboya, y los territorios del obispado y del Valais. En este caso, los confederados van a ganar, los valesanos van a ganar con la ayuda de los berneses y los friburgueses, y en este caso van a pasar a controlar el paso del Gran San Bernardo, arrebatándoselo a la Casa de la Saboya. Este es un hecho primordial en la historia del cantón del Valais. Vamos a ver en este periodo, por ejemplo, que ya se van a dar los burgs, o sea, las ciudades amuralladas, y se van a estar dando a lo largo del lago del Main y de las planicies que conducen hasta Italia, y de ahí va a venir la palabra esta de bourgeoisie, como el término de ciudadanía o de pertenencia a la comunidad local. Se van a dar las comunitas, que eran las comunidades rurales, que ya hablamos, que van a ser el germen que van a crear las Dicen, como comunidades regionales, que van a ser la base de los distritos del Valais. Y va a ser la base, estas comunidades, de lo que van a ser los grandes consejos, o sea, tanto de la Commune como de los Landgemeinde en alemán, de estas formas de gobierno que se van a dar tan particularmente en el Valais, tan colegiados, con tanta alternancia de poder y en forma militante o de milicia, o sea que se duraba en el cargo un tiempo y no tenía que ver con alguna cuestión nobiliaria. En este caso, también para remarcar, ahí está los derechos de inmediatez imperial, para depender del emperador, y los consortium. Ya vamos a ver en este periodo una fuerte gestión colectiva, tanto del manejo de los bis para el agua, como de los bosques para la utilización de la madera, que era la forma de tener energía, vivienda o de obtener alimentación en la caza y la pesca. ¿Quién va a moldear este periodo? Sin duda la Iglesia Católica va a ser un factor determinante, no solo por el poder temporal y espiritual que va a tener, sino porque va a ser el principal terrateniente o poseedor de bienes inmuebles del Valais, va a generar el conocimiento en las abadías, o sea, no había universidades o recién se estaban gestando, y mucho menos en el Valais, que hasta el día de hoy no hay universidades así propiamente dichas del Valais. La educación y la caridad, o sea, la Iglesia va a tener un rol protagónico en todo este largo periodo, y su ejecución se va a dar a partir del obispado, a partir de las parroquias, y las parroquias van a hacer una mezcla con las comunidades rurales de esto que van a ser las futuras bourgeoisie de cada lugar del Valais. Y también las cofradías, que eran generalmente donde los fieles hacían sus donaciones post-mortem para dejar un legado, una obra, una continuidad.
y las dos instituciones tan principales de la historia del Cantón del Valais, la Abadía de San Mauricio, en el Chable, que ya les dije, que se creó con Sigismondo en el 515, y esta orden que formó Bernardo, que es la orden del Gran San Bernardo, que luego después va a tener un hospicio en el Samplón, y que en 1810, detalle de color, se van a juntar estas dos órdenes por orden de Francia, porque va a ser la dominación francesa y Napoleón va a imponer, y va a ser justamente Pierre-Joseph Rossis el superior de estas dos órdenes por este periodo, que es un tío tatarabuelo mío, así que hay un detalle de color ahí. Como 3 veces tatarabuelo, algo así. Puntualizándonos, ahora estamos en la parte del antiguo régimen. Esta es una parte fundamental en la historia del Cantón del Valais. Son 300 años y abarca del 1500 al 1800. El antiguo régimen tuvo personajes claves en la historia, obispos claves, como fue el caso del cardenal Mathieu Giner o de los 4 obispos Rindelmatten. Tenemos que pensar que hoy vemos a la iglesia de otra manera, pero en ese momento los eclesiásticos estaban formados en derecho, hacían la carrera militar, digamos, era un factor de poder. Esta familia de los Rindelmatten fue muy poderosa y estuvieron durante 120 años en el obispado, pasaron 4 obispos por esta familia, incluso hasta el 1900 era una de las familias más ricas de Suiza. Y esto muestra un poco el perfil de lo que era, nada que ver con lo que es hoy, ¿no? Hoy, Monseñor Jean-Marie Lobé es el obispo de Sion, con un perfil totalmente distinto. De hecho, él viene de un pueblito pegado al pueblito de origen nuestro, que es Yelejadí, ahí en la comuna de Auxerre, y no tiene que ver con todos estos príncipes obispos de la época. Este periodo va a tener un hecho puntual que fue el Tratado de Paz Perpetua, que se dio entre la Confederación de los 13 cantones y el rey Francisco I de Francia. Esto va a dar inicio a lo que se llamó la neutralidad de Suiza, que es una de las características importantes. En este periodo también se da la Reforma Protestante, que tenemos que decir que en el Cantón del Valais, puntualmente, gracias a la acción de estos eclesiásticos tan importantes, no tuvo una repercusión como en el resto de la Suiza de habla francesa, y tampoco de la parte de habla alemana. En este periodo se dio, ya en 1613, lo que se llamó el régimen de las Dicen, que fue esas 7 Dicen del Alto Valais, que dominaron durante 300 años al Bajo Valais. Estas 7 Dicen se enfrentaron al obispo y crearon un gobierno de características patricias, una aristocracia de familias, y el Valais usufructuó en ese momento algo que lo va a determinar durante 300 años, que fue el servicio extranjero. El servicio extranjero era, mediante las comunas y las Dicen, la formación de batallones para integrar batallones suizos, y esto se hacía en capitulaciones especiales, sobre todo a partir de la paz de 1515, la paz perpetua con Francia, para vender, que en este caso sería alquilar los servicios de las milicias valaisanas, los batallones valaisanos, fundamentalmente al rey de Francia, que fue el mejor cliente, pero también Venecia, España, y sobre todo también el duque y lo que va a ser la corona de Piamonte, Cerdeña, el otro gran cliente más relacionado con la Santa Sede y no con el eje Francia. En este periodo también es muy importante porque va a haber un enriquecimiento fuerte de las comunidades rurales, o sea, la actividad ganadera va a pasar en el Valais a exportar y a tener un gran excedente, se enriquece mucho tanto las clases patricias como el campesinado. El obispo de Sion, hay un hecho clave, en 1634 renuncia al poder temporal, presionado por los conflictos que se estuvieron dando con estos regímenes de las Dicen del Alto Valais, y se provoca una especie de democratización, entre comillas, cantonal. El Bajo Valais va a obtener su independencia recién al final del tiempo, en 1798. Agustín, Resumirles,
Esta última parte, entonces, le decía que es clave el ballet del antiguo régimen porque va a ser una historia muy rica con Schiner, con los Rindelmatten y estos obispos. Va a estar dada en 1815 el Congreso de Viena, donde ganan los aliados, ¿no? Establece y se produce la incorporación formal del Cantón del Valais, Ginebra y Neuchâtel, a la Confederación Helvética y se afianza la neutralidad. Neutralidad, que dicho sea de paso no les dije, tiene una fuerte orientación ya en la época de las guerras de religiones, donde Suiza utilizó la política de neutralidad. Y ahí vamos a ver, en el ballet moderno, lo que fueron los enfrentamientos, la guerra civil incluso, y la confrontación de ideas entre los conservadores, partidarios de ideas más o menos allegadas a lo que era el antiguo régimen, más o menos, lo digo para simplificarlo así, y los radicales y liberales que venían con esta impronta del liberalismo, la igualdad, la fraternidad. La libertad, la igualdad y la fraternidad que se tradujo en otros lemas en Suiza. Y vamos a ver puntualmente en el Cantón del Valais en Suiza, cómo en este primer periodo de 1800 a 1820, la parte baja francófona del Valais, que tenía más población, va a tomar estas ideas liberales, sobre todo en algunos de los distritos, en los más poblados, como Monteil-Martigny, y que obviamente la otra parte del cantón va a seguir con las ideas arraigadas, más las ideas conservadoras, y también una parte del Entremont con las ideas conservadoras. Ahí va a haber un ida y venir entre estas ideas conservadoras y liberales. En síntesis, ¿qué reclamaban los liberales? Reclamaban la representación proporcional en la dieta cantonal, la libertad de prensa, la libertad de asociación, reclamaban la educación laica, quitarle el poder a la Iglesia en cuanto a la parte educativa y la representación que tenía el obispo en la dieta cantonal, suprimir el latín. Esto fue un momento de mucha rivalidad, que llevó bastante tiempo, para que se den una idea hasta el día de hoy. Lo que son las fanfarres tienen que ver con esa rivalidad que eran conservadoras o liberales, cada una de las fanfarres de cada pueblo, o sea, de las orquestas. ¿Qué método utilizaron los liberales? Utilizaron la pluma por un lado, con la prensa, y por otro lado las armas. Hubo enfrentamientos, hubo 3 guerras civiles en este periodo, en el 1840, 1844 y 47, ligadas al enfrentamiento de estas dos ideas de sociedad. ¿Cómo termina? Para darles la síntesis del enfrentamiento. Bueno, si bien en el ballet vuelven los conservadores, en 1843, lo que va a suceder es que los conservadores, va a haber una especie de secesión de los cantones católicos de Suiza, que se van a unir en lo que se llamó el grupo del Sonderburg, y va a haber una guerra. El Sonderburg se formó en 1845, y va a haber una guerra en el 47, donde obviamente las ideas liberales asociadas a la idea de un Estado federal le van a ganar a las ideas conservadoras asociadas a la división y la autonomía de los cantones. Puntualmente en el Cantón del Valais, después del enfrentamiento de la batalla de Trient, de 1844, donde fue el último enfrentamiento bélico de la joven Suiza y de la vieja Suiza, va a ganar la vieja Suiza. Los de la joven Suiza anteriormente habían estado excomulgados, fue un grupo de alrededor de 1.200 miembros, lo que era el grupo de la joven Suiza, y ahí se produce el exilio de estos líderes de estos grupos, y se produce el secuestro de los bienes familiares, se produce el cierre de la prensa opositora, se produce, digamos, una persecución de del lado de los conservadores. Del lado de los radicales después también va a haber una persecución al otro bando de ideas. Al perder, el ballet fue el último en rendirse en esta alianza del Sonderburg, y en 1847 las tropas federales van a entrar en el ballet y van a establecer un gobierno liberal, un régimen liberal, con los que perdieron de la joven Suiza, y
le van a hacer pagar una factura millonaria, en esa época 1.200.000 francos era mucho dinero, al Cantón del Valais por la factura de guerra. El gobierno radical no solo va a expulsar a los jesuitas del Valais, sino que además va a ejecutar tanto a la Orden del Gran San Bernardo como a la Abadía de San Maurice en muchas de sus propiedades inmobiliarias para pagar estos costos de la guerra, habida cuenta de que las arcas cantonales estaban vacías. Tenemos que tener en cuenta que la congregación del Gran San Bernardo era más rica que el propio Cantón del Valais. Ahí podemos ver, a la derecha hay una pintura que tiene que ver con la batalla del Trient, y en el otro el Valais independiente, que duró solo 8 años, independiente del resto de Suiza. Esa conformación, ese marco va a dar parte al marco teórico, el marco práctico para la emigración valesana. Podemos hablar de la emigración valesana del siglo XIX, que obviamente tuvo que ver con un fenómeno en Europa, como un fenómeno social, como dice Aletas, que es uno de los que ha trabajado muy bien esta cuestión, y que habida cuenta de su importancia, digamos, pensemos que las estadísticas en el Valais se habla más o menos de un 20% de la población que emigró en esa etapa entre 1850 y 1880. Pero para esto hubo un marco institucional que estuvo propicio para que emigren, o sea, ya no había las restricciones que había en el antiguo régimen o en la Edad Media, que si bien podían emigrar los que hacían el servicio exterior para otras coronas europeas. En este caso, el marco institucional de un gobierno y constituciones liberales, con esta idea de progreso y desarrollo traducida en prosperidad común, del artículo 2 de la Constitución Federal, van a dejar una postura liberal de dejar hacer o dejar pasar, ni favorecer ni combatir la emigración. Esto fue relativamente así porque hubo lo que se denomina medidas de policía, tanto de la Confederación como del Cantón, para tratar de limitar o controlar la emigración. Pero, en síntesis, la postura oficial no era prohibirla. Ahí se dio un dilema entre la libertad de circulación y lo que era la prudencia por humanidad, porque muchos menores estaban involucrados en lo que era la emigración, y también había que aplicar ciertos permisos, que en este caso ciertas limitaciones, perdón, que en este caso se les hizo tanto a los emigrados a partir de exigirles montos mínimos para el desplazamiento hacia ultramar, a la emigración ultramar, como los permisos a las propias agencias de migración. La controversia se daba ahí en un periodo en que no estaba claro las competencias cantonales y federales, porque recién se estaba organizando el Estado federal. Entonces, primero, como la Constitución no decía nada, los cantones creían tener facultades para legislar en materia de migración, y finalmente, esto, para resumirlo, se resolvió. Hubo una ley que en 1881 entró en vigor, en 1874, donde queda establecida la competencia federal, y por ende los cantones no van a poder limitar a nivel local a las agencias de migración, sino la Confederación. Ya les decía que estas medidas de policía tenían que ver con el control de las agencias de migración en cuanto a si habían concluido contratos con los estados, si habían contratos con los transportistas, contratos con los futuros colonos, controlar un poco cómo era este proceso de migración. Podemos hablar a nivel estadístico que el Valais perdió alrededor de 300.000 francos, según el Estado del Valais, en ese momento, de dinero llevado por estos emigrantes al exterior. Eso, por ejemplo, son los destinos principales que se dieron a partir de 1820, que fueron el caso de Brasil, una experiencia bastante traumática. En el caso de nuestra familia, para que se den una idea, murieron los 2 hijos. El ADI que emigró a Brasil, se murieron los 2 hijos antes de llegar a destino final en Nueva Friburgo. En Argelia, donde el caso de nuestra familia murió
el papá de mi tatarabuela murió en Argelia, en África. Él era mercader en Orsier, y haciendo las mercaderías y asistiendo a las comunidades francesas y suizas asentadas ahí, termina muriendo en este viaje en África. En América del Norte, a partir de 1845, se dio una importante emigración de valesanos al Río de la Plata, muy importante, a partir de 1857. Sí, ahí estaría, antes que el 1857 vino Gente de Esperanza, 1855, y vinieron valesanos. Sí. Eso tiene que ser anterior. Exacto. Pero digamos, este proceso, digamos, a partir de 1857 es como en realidad un poquito más el periodo fuerte de la salida de contingentes grandes, digamos, obvio que hay casos, incluso en Estados Unidos también, en Canadá, digamos, hasta Chile mismo en 1870. Y había muchas empresas de migración. Sí, unas 15 habilitadas en el Cantón del Valais, puntualmente para Argentina. La que más se conoció, la que más trabajó fue Becky Herzog, pero obviamente que había otras más, y eran unas 15 las que habilitaron en el Cantón del Valais. Ahora, yéndonos a las causas de la migración, que era una de las preguntas que me querían decir, bueno, las causas siempre son complejas, digamos. Las emigraciones son procesos complejos. Pero podemos, en este caso de esta migración valesana, ver varias. Podemos hablar de causas naturales, yo las dividí así. Hablamos de desastres naturales que se dieron, como el del glaciar del Gietro, más o menos entre 1820 y 1830, fuertes desastres naturales. A nivel científico, hoy está probada la pequeña edad de hielo, que hubo una disminución de la actividad solar y el aumento de la actividad volcánica. Esto produjo un enfriamiento, digamos, en la pequeña edad de hielo. Según la NASA, en 1850 hubo como un pico y un cambio que provocó grandes problemas en una sociedad muy dependiente de la agricultura como era la del Valais. También como cuestiones naturales y provocadas por estos cambios climáticos, también pero si bien eran de toda la vida, las inundaciones del río Ródano, que no era solo la crecida del río, sino era un torrente de agua que arrasaba, traía sedimentos y tenía consecuencias muy importantes, que incluso en 1860, en época plena, fue una catástrofe nacional, arrasó con puentes, y esto también fue, digamos, todo el hecho de que esté la planicie del río Ródano inundada con los pantanos, etc., era una cuestión natural a tener en cuenta. Justo a partir de 1873 empieza el proceso de correcciones del río Ródano, que fueron distintas correcciones para este río, que actualmente es la tercera. Luego hablo de consecuencias económicas. ¿Por qué económicas? Porque, bueno, la pobreza de estas malas cosechas, producto también de cuestiones naturales, como decíamos antes, trajo aumento del precio de los alimentos y trajo un empobrecimiento de una comunidad que dependía de la agricultura, un cantón bastante agrícola, sobre todo en la montaña, salvo en el distrito del Yable, Monteira Industrial. El resto del cantón, no. El Valais había tenido un empobrecimiento fuerte, o sea, el Valais no produjo crecimiento económico en ese momento. Los liberales incluso subieron los impuestos, los pagos a las facturas de guerras del Sonderburg, esto fue muy terrible, y no solo fueron las congregaciones lo que los pagaron, sino las comunas, y fundamentalmente las comunas que más estuvieron involucradas en los ejércitos del Sonderburg. Incluso se llegó en 1871 a la quiebra del propio Banco de Valais. O sea, la situación de empobrecimiento general era bastante complicada. También hubo un crecimiento de la población, que es una cuestión natural y con consecuencias económicas, que llevó a un minifundio, teniendo en cuenta que había una transformación ahí, la segunda revolución industrial, con el cambio tecnológico, que dejó afuera a un montón de agricultores de lo que sería el mercado laboral, como hablamos hoy. Y también el servicio exterior, o sea, esta forma que durante 300 años, una forma de importar divisas vendiendo servicios
los distintos monarcas europeos, que pagaban, de hecho, dicho sea de paso, pagaban muy bien, y pagaban no solo a los soldados, a los oficiales, sino también a las jerarquías y a los funcionarios cantonales, y les daban privilegios en cuanto al precio de la sal. O sea, era un negocio muy grande. Eso también se perdió. A partir de 1850 se abolió el servicio exterior como forma de capitulaciones, que eran los contratos que se establecían. Desde el punto de vista económico también puedo citar los endeudamientos que trajeron estas malas cosechas, etcétera, que lo vi mucho en las minutas de los notarios, en el archivo de Sion. En estos casos se ve cómo los campesinos iban refinanciando de una generación a otra las deudas que habían contraído sus antecesores, sus padres, incluso hasta abuelos. Por ende, este proceso tuvo también un impacto muy negativo económico. También podemos citar el tema con la segunda revolución industrial, la industrialización agraria, cómo la planicie va ganando terreno y hace un poco de agricultura y entra a competir con esa rudimentaria agricultura de montaña. Y esto provoca también causas económicas. Una de las causas fundamentales también, que no hay que desmerecer de la emigración de este periodo, es la publicidad. ¿Qué queremos decir con publicidad? Tanto las agencias de migración como Beeke Herzog, como por citar un ejemplo, como las otras, tenían una muy buena organización, y era un muy buen negocio, por decirlo lisa y llanamente, las agencias de migración. Incluso tenían personalidades que eran notarios, que se dedicaban a reclutar, a terminar los papeles, a cobrar, entidades financieras, empresas de transportes que estaban en el intermedio, gobiernos, o sea, una intermediación muy provechosa. O sea, las agencias de migración hicieron una buena propaganda. También no hay que desmerecer a los gobiernos de países de destino, por ejemplo, en el caso argentino, en el caso de la colonia de San José, porque yo soy de Entre Ríos, está el tema de los representantes. Cuando Urquiza, por ejemplo, manda al padre Kopp, eran los enviados o representantes de los gobiernos de destino, que no solo lo hizo Argentina, otros países de Latinoamérica también, eran como publicistas de estas condiciones muy benéficas para la emigración. Y también como publicidad, puntualmente, estaban la correspondencia, o sea, las cartas de los colonos emigrados, donde hablaban de las bondades de los destinos, más puntualmente, por ejemplo, en ese caso Robert Giroux relata la correspondencia de los Closuy de Martigny, que emigraron a Wisconsin, donde les hablaban de las bondades, y esto motivó a otros miembros familiares para que se vayan a vivir a las colonias, y los motivó a emigrar, les daban ejemplo, incluso acudiendo a fotos. Sí, en el caso, Agustín, en el caso de Beck, estuvo viviendo acá 5 años, 7 años, y era agente de migración, y después volvió y fue nombrado cónsul argentino en Suiza. Así que fue una persona que corroboró y que de alguna manera contribuyó, y lo que vos decías, fundamentó, con una cuestión que era el tema de la propiedad de las tierras, que allá eran escasas y acá existía la posibilidad de darle territorios mucho más amplios. Exactamente, ahí ya voy a eso. Condiciones, causas, podemos hablar de causas sanitarias también, y esto te lo revela también las propias estadísticas, los censos, las genealogías. Fue impresionante en esa época de la emigración la mortalidad infantil, sobre todo en la montaña, ¿no? Estamos hablando de la montaña. Es increíble cómo, yo les puedo dar un ejemplo de la hermana de mi bisabuelo, la prima de mi bisabuelo y la hermana de mi tatarabuelo, perdió 7 de 9 hijos. O sea, cifras terribles. Incluso antes de emigrar a la Argentina, en el caso de mi tatarabuelo y mi bisabuelo, habían perdido los 2 hijos varones. Así que, por citar cuestiones sanitarias que eran importantes y que motivaron mucho como causas de migración. Después podemos ver las cuestiones políticas, que también, o religiosas, le podemos decir también, que tuvo que ver con esta época tan complicada entre los liberales y los conservadores, esta guerra civil que hubo, las restauraciones conservadoras o las regeneraciones liberales. Esto, puntualmente, como cito en el ejemplo de eso,
digamos, mi ancestro, mi tatarabuelo, perteneció al grupo de la joven Suiza liberal, y fue desarmado en esa lista que está en el archivo del Cantón del Valais, y es llamativo cómo esa lista, por ejemplo, en el caso de la colonia San José, concuerda con muchos emigrados. O sea, cuando vuelven los conservadores al poder, estos, de ideas liberales, por lo menos en el caso del Andremont y de la Comuna Marcial, varios emigran hacia la Argentina. O sea que podemos ver también estas cuestiones. También podemos citar otro, obviamente, del otro lado, del lado de los Closuy, por ejemplo, un jesuita que tuvo que emigrar porque cuando expulsaron a los jesuitas, los liberales se tuvo que ir a Estados Unidos. O de otras familias, los de l'Église, que está el museo en Baña, que también eran conservadores y se tuvieron que ir por persecución del régimen liberal. De los dos bandos. Después podemos hablar de cuestiones personales, que no son tampoco menores, como las rivalidades familiares, el honor, la disconformidad o el rechazo social. Eso también llevó a ver causas personales en la emigración de los ancestros. Y tampoco debemos dejar de lado, no solo decir las causas que fueron del lado de Suiza, ¿no?, sino de las bondades de los lugares de destino. O sea, ¿qué quiere decir con las bondades? América era vista como una tierra de libertad, sin aparentes estructuras sociales rígidas, con menos control. O sea, las planicies eran más fácil para el trabajo, la tierra, no había que estar en laderas de montaña, no había piedras. Las facilidades económicas de instalación, o sea, tengamos en cuenta que los gobiernos facilitaron, financiaron, ayudaron, sobre todo podemos ver el caso de Argentina, no tanto en América del Norte, fue más libre. Era una posibilidad también de enriquecerse, o sea, de tener un futuro mucho más digno, en un contexto de gente dedicada en su mayoría, digámoslo así, a la agricultura. Y podemos decir también que las condiciones del liberalismo económico y político, las libertades que existían, las condiciones, el caso puntual de Estados Unidos o Argentina con el régimen liberal, la apertura, la libertad de comercio, de industria, de religión, o sea, todo un régimen político que fomentaba la emigración, le daba un marco jurídico que le daba una tranquilidad a los emigrantes. Y esta posibilidad de enriquecerse viendo de que había estos lugares, en el caso de Estados Unidos y Argentina, lo que sería, por ejemplo, Patagonia, Chaco, que había grandes extensiones todavía para colonizar en los países o el este de Estados Unidos. Y para los que hacían el servicio, los que estaban relacionados al antiguo servicio exterior, Alexis Peiré hace una mención de Delaloy, por ejemplo, para ellos la posibilidad de enrolarse tanto en los conflictos de la guerra de secesión de Estados Unidos como en mucho menor medida en los conflictos mucho más leves que hubo en Argentina durante la época de unitarios y federales, y la organización nacional, también era una bondad del país de poder trabajar en el oficio de las armas. Bueno, espero haberles dejado algún pantallazo de esta resumida, rápido paso por 3000 años de historia del ballet, y puntualmente por los motivos, las causas y los antecedentes de lo que fue la emigración de la segunda mitad del siglo XIX de ultramar del Cantón del Valais. Muchas gracias. Gracias a vos, Agustín. Yo te haría algún par de preguntas y después abriríamos para que quien quiera preguntar lo haga. Vos en una de las razones que diste ahí hablaste de la muerte de los chicos de 9-7 por enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades eran? Sí, había un momento que ese enfriamiento que se produjo, la pequeña edad de hielo, ese 1850 tan trágico, y las condiciones también de la época, o sea, los partos incluso se gestaban dentro, imagínense que las casas abajo tenían los animales, eso fermentaba, digamos, era todo un microclima que se daba en los meses de invierno también, que fomentaba unas situaciones de insalubridad, aparte de
de las condiciones, en algunos casos, alimenticias precarias, digamos. Entonces, bueno, podemos decir que vemos muchísimos casos en las genealogías, digamos, en los registros de parroquia y en las genealogías, el CREPA, por ejemplo, en nuestra región, que es la que trata todo el Andremont, tiene pasadas todos los actos de los registros de bautismo, matrimonio y defunciones, y ahí se ve la cantidad puntual en esa época de muertes de chicos, digamos, de edades tempranas. Eso está probado, digamos. Fue un gran tema. Digamos, el Estado moderno cambió muchísimo, Suiza cambió muchísimo y el ballet cambió aún más. Digamos, la Suiza moderna es una Suiza que... El ballet moderno, perdón, es un ballet distinto que trajo un progreso también material. Y puntualmente las condiciones antes de la emigración, en esa parte de la segunda mitad del siglo XIX, fueron bastante complicadas para el cantón en todos esos ámbitos. Cuando estuvimos una charla contigo, Agustín, vos me comentabas que una de las conclusiones a las que arribabas era que un poco el aprendizaje de Suiza era producto de la escasez. ¿Podrías ampliar ese concepto, digamos? Sí, digamos, todos saben que Suiza incluso el ballet es uno de los cantones más grandes, ¿no? Suiza es un lugar que carece de muchos recursos naturales, por ende hay que optimizar los recursos y la organización, digámoslo así. Y puntualmente en una economía agraria, como era la de este momento, por ejemplo, de la emigración, aquí había todo un proceso, por ejemplo, por dar un ejemplo en lo que es la ganadería. En Argentina podemos dejar los animales todo el año en el mismo lugar, en los mismos libres incluso, o alguna parte encerrado. En el ballet es distinto, había que dejar los animales encerrados en el invierno, tener el forraje para alimentarlos que se cortaba en el verano, para tener el forraje había que sacarlo de la planicie, o sea, de abajo, y llevar los animales al alpaje en el verano, que suban para poder aprovechar y cortarlo de abajo. Es una economía de la escasez de recursos. Entonces, por eso está tan forjada la mano del hombre en estas zonas, ¿no? Se ve tanto la modificación de los ecosistemas, ¿no? Tanto con la utilización de las praderas, la utilización de los bosques, la reducción de los bosques, pero digamos que es una economía podemos decir, de la escasez de recursos naturales. En una etapa vos hablaste de los conductos, eran de alguna manera, estamos hablando 1500, por ahí en una de las etapas que vos marcaste, que serían los canales que llevaban agua. A mí me sorprendió verlos que realmente sean de tanto tiempo atrás y demás. Realmente hubo una época de mucho trabajo en ese aspecto, ¿no? Se cree que había 600 activos en el ballet, para darse una idea. Y esto muestra toda esa conformación de los consortium que eran para administrar y para construirlos y mantenerlos sobre todo. Y era también una forma de negociación permanente que había entre las distintas comunidades para gerenciar el agua y gestionarla. Esto se acentuó según Pierre Dubois, que es una persona que ha trabajado mucho con esta región del Andremont y en la Edad Media. Después de la peste de 1350, que mató 1/3 de la población suiza, se produjo una menor agricultura y se fue más a la ganadería, y esto llevó a que necesiten mayores cantidades de agua y se hizo todo un rehacer de lo que son los bis. O sea, hubo todo un rehacer y una gestión. Yo puntualmente encontré en nuestra familia varios que eran, digamos, gestores o procuradores de los bis, ahí en el Andremont, para poder llevar el agua, la irrigación, sobre todo a los animales. Hugo, me llamó la atención, Agustín, era el famoso servicio, eso que
vos mencionabas y que cuando se abole la ley del mercenariato, realmente me sorprendió cuando había comunas enteras que armaban un ejército y realmente lo vendían en ese servicio. Alquilaban. Se alquilaban. ¿Qué cantidad, más o menos, qué comunas? ¿Tenés una idea? Sí. Todas estaban involucradas, prácticamente todas. En los cantones católicos, también en Berna y en Zúrich. Fue fundamental la economía ligada al mercenariado. Se le dice mercenariado, no eran mercenarios porque no iban unitariamente, sino que lo hacían de forma organizada por el Estado y avalada por el Estado. Pero fue un gran negocio, tanto para los dirigentes como para los soldados. Se calcula que ganaban más o menos 5 veces lo que ganarían en la agricultura. Y la carrera militar en el exterior estaba muy bien vista, y eso se lo ve hasta ahora, hoy en Suiza, ese espíritu de la gente de salir afuera a hacer una experiencia, está como que te enriquece cuando volvés después a tu lugar. Y a los militares les pasaba. Al antiguo régimen le salió mal esa jugada un poco porque muchos que se fueron a trabajar para las monarquías como la francesa terminaron después tomando las ideas liberales, y también porque fueron al imperio a trabajar para Napoleón en el ejército francés, y ahí tomaron las ideas liberales y volvieron y se hicieron liberales y combatieron a los conservadores, digamos, les salió para atrás. Hay otro detalle, que uno de los líderes de la joven suiza que volvió, fue paradójico porque ejecutaron a las órdenes eclesiásticas y después va a ser su hijo obispo de Sion. Así que estas son las contradicciones o la proximidad que hay un poco entre todo este periodo revoltoso de conservadores y liberales que tiene que ver con la época de la emigración. Hugo, quedan 4 minutos para preguntas, aquellos que quieran hacer alguna pregunta, que habiliten el micrófono y ¿Listo? la hagan. Sí, señor. No sé si hay alguien que quiere hacer una pregunta. ¿Alguna pregunta? Hola. Hable, sí. Bueno, a ver, Agustín, una pregunta relacionada con la ganadería, con lo que también realizamos acá. ¿Tenés idea aproximada de cuándo surge la raza Gerens en el cantón? No. Esa pregunta no. La verdad Bueno. que no sé bien puntualmente. No he podido encontrar ese dato, por eso. No, puntualmente, digamos, esas son, imagínate que esas tradiciones son viejísimas, digamos. Sí. El combate de distintos animales Bueno. viene de los circos romanos, etcétera, digamos, la influencia viene desde lejos, pero estos espectáculos públicos con animales y personas vienen de vieja data. Pero no sé puntualmente de la raza Ron. No. Una raza tan particular, tan fuerte, tan única. Sí. Bueno, no importa, gracias, seguiremos. Hola, Agustín. Marcelo, habilita las pantallas, si podés, no sé, o la tenés vos, Agustín, ahí que estamos con el todavía. Tendría que dejar de compartir, Agustín, el PowerPoint y ahí veríamos todo. Pero ya quedan 1 minuto y un poquito. Una pregunta. Quiero preguntar algo. ¿Se me escucha? Sí. Yo quiero saber si en los establecimientos educativos de Suiza se estudia sobre la emigración. Sobre la emigración, puntualmente la de ultramar, más o menos. Falta un poco, falta, hay que acentuar, habría que acentuarlo, sí. Sí, o sea, se sabe, pero cada vez se está trabajando más, sobre todo por la inmigración fuerte que hay. El tema de la migración siempre ha estado presente en Suiza, y siempre tanto la expulsión de suizos como la entrada de extranjeros ha sido muy fluida. Ya de las épocas de las guerras de religiones, digamos, Suiza acogió muchísimos protestantes y católicos que cuando en distintos momentos se tuvieron que ir de sus países. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una maravilla. Nos veremos pronto. Esperamos. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Agustín. No pensaba que nos iban a llevar tan atrás en el tiempo. Y en lo personal pude dar muchas ideas y muchos cabos que los tenía sueltos. Ahora los tengo todos juntitos. Muy completo. Gracias por tu trabajo y por tu tiempo.